Sean bienvenidos a la presentación del video integrador de la materia Historia Argentina 1. Mi nombre es Zambrano Edith Romina y soy estudiante de segundo año. Comenzamos. A partir de las reformas borbónicas se crea en el año 1776 el Virreinato del Río de la Plata, con su sede en Buenos Aires. La instauración de nuevas autoridades como el virrey, la audiencia, su corte y la redefinición del territorio jurisdiccional a través de la creación de intendencias, estas innovaciones institucionales lo que hacían eran reforzar la soberanía del monarca sobre estos territorios. Pero esto se ve empañado primero, por dos invasiones inglesas, una acontecida en el año 1806 y otra en el año 1807. Si bien ambas invasiones fueron repelidas, dejaron un efecto disruptivo en el orden político colonial. La rápida conquista de la capital virreinal dejaba al desnudo la poca capacidad de las tropas españolas para defender estos territorios. Si bien las tropas españolas y las milicias urbanas intentaron defender, las tropas británicas avanzaron con facilidad. Fue así que conquistaron este territorio y hasta hicieron jurar fidelidad a algunos comerciantes o algunos civiles que se encontraban cerca de la plaza. Esa fidelidad era hacia la soberanía británica. Al ver que no tenían respuesta de parte de las autoridades españolas, un grupo de personajes locales decidieron organizar milicias voluntarias que un mes y medio más tarde hicieron capitular a las fuerzas británicas. Estuvieron al mando de estas fuerzas Liniers, Pueyrredón y el alcalde del Cabildo, Álzaga. Este triunfo no ocultó el descontento que tenían los habitantes de este territorio, ya que sentían que la autoridad virreinal los había abandonado. Y fue así que se reunieron en el cabildo y exigían el desplazamiento del virrey Sobremonte. Un 14 de agosto se reúnen, como figura en actas, un congreso o un cabildo abierto para delegar el poder político y militar al jefe de la Reconquista, que era Santiago de Liniers, pero esto se hace sin destituir al virrey. La entrada de las fuerzas británicas en el año 1807 sorprendió al jefe de la expedición, ya que el alcalde del Cabildo, Martín Álzaga, había organizado a los vecinos para que realizaran barricadas y defendieran desde sus hogares el territorio. Fue así que en una encarnizada lucha, las fuerzas británicas capitularon un día 6 de julio de 1807. En los meses que mediaron entre la primera y la segunda invasión británica, las fuerzas voluntarias se hicieron más numerosas y empezaron a tener una mayor formación. Fue así que surgió un nuevo orden militar. Queda erigido un nuevo factor de poder, las milicias. Los hechos acontecidos un año más tarde, en donde Napoleón Bonaparte hace abdicar al rey Carlos IV y luego a su hijo Fernando VII a favor de su hermano José Bonaparte, deja la incertidumbre en toda Hispanoamérica. En medio de estos conflictos, en el año 1809, llega al virreinato del Río de la Plata Hidalgo Cisneros, que asumirá como virrey, reemplazando al interino Liniers.
Ahora vamos a escuchar algunos sonidos del año 1810. Y con esos sonidos de libertad, con esos sonidos de las personas en sus quehaceres diarios, así comenzaba a formarse nuestra república. La novedad de la revolución del año 1810 fue el surgimiento de una vida política conflictiva y multiclasista. Multiclasista porque en la élite se formaba la clase dirigente, la clase política, pero a su vez esa élite hacía participar a gente que no pertenecía a esa élite. En diferentes partes del ex virreinato se dio participación popular a diferentes sectores que dieron origen a nuestra nación. Fue así que la participación del bajo pueblo o de la plebe urbana fue fundamental. La revolución de 1810 abrió una nueva etapa, tanto en la península como en América. Esto trajo aparejado conflictos que tenían que ver en lo político, en lo económico y en lo jurídico en la nueva república naciente. Los diferentes hechos sucedidos en mayo de 1810 lograron deponer de su cargo al virrey Cisneros. Como habíamos mencionado, el rey Fernando VII había sido destituido del trono. Entonces, asume una primera junta que fue presidida por Cornelio Saavedra, que era el jefe de la milicia, que asumió las atribuciones correspondientes a un virrey: hacienda, guerra y gobierno. Esta situación se prestaba confusa para los actores de la época, pero lo que sí está claro que las milicias urbanas estuvieron a favor de esa autonomía, como así también la plebe urbana. Esta plebe urbana que estaba conformada por artesanos, comerciantes, esclavos, alcaldes de barrio que eran puestos por el cabildo y el ejército de soldados del ejército de los patricios. Esta plebe urbana estaba dividida en sectores subalternos y participación autónoma. Estos sectores subalternos eran dirigidos por los alcaldes de barrio, que a su vez eran dirigidos por las élites, ¿sí? Tenían una participación masiva, ¿sí? Lograban resolver diversos conflictos que se resolvían en la ciudad, ¿sí? La participación puede ser porque los avatares que sufrían en la vida diaria, o también puede ser el clientelismo. En cambio, en la participación autónoma, ellos eran dirigidos por ellos mismos, por los mismos plebeyos. Lo que buscaban eran ya no pertenecer a las fuerzas de línea, porque según ellos eran su derecho. Como nos dice Goldman y Ternavasio, los movimientos anticoloniales no fueron elaborados, sino que fueron producto de la crisis monárquica.
¿Y por qué vamos cerrando con esto? Porque pareciera que como habitantes de este territorio nacional no logramos ponernos de acuerdo, ¿sí?, para realizar el bien común, sino que siempre está